Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a hablaros de un tema que digamos que no está de tanta actualidad como otros temas, pero que es un tema que siempre está ahí en la problemática, ¿no? Del mantenimiento, la conservación de las zonas verdes, sobre todo de zonas urbanas, ¿no? Es la gestión del verde, de los espacios públicos, ¿eh? Bueno, alguna vez hemos hablado sobre estos temas, ¿eh? Y bueno, hay veces que no es un tema, digamos, que es muy atractivo. Lo que pasa es que ahora, cuando de repente hay subidas salariales, bueno, por empezar un poco y por centrar otra vez, aunque sea recordado de una manera muy rápida, ¿no? Digamos que hay una gestión pública, los ayuntamientos gestionan mucha serie de servicios municipales que son servicios públicos, pero hay servicios que los contratan, que lo externalizan, ¿eh? Externalizar no significa privatizar, significa externalizar, contratar a una empresa que está especializada en un tema específico para que haga una tarea específica. Entonces, esa empresa cuenta con una estructura con capacidad de gestión autónoma y que está bajo las órdenes, bajo la responsabilidad de los funcionarios, de los empleados públicos que llevan esos departamentos de parques y jardines o medio ambiente, depende cómo se quieran llamar, ¿no? Tradicionalmente, en los ayuntamientos había una plantilla mínima de jardineros municipales, que eran empleados públicos, funcionarios, y con el crecimiento, sobre todo las grandes ciudades, son las primeras que empezaron a contratar a empresas que traían el personal, que traían todos los medios, la maquinaria, etcétera, etcétera, para poder realizar las tareas de mantenimiento. Entonces, eso siempre, desde que se empezó a hacer, se vio que era una cosa que tenía una dinámica distinta, porque yo he visto, por mi trabajo, he estado en contacto con ayuntamientos y donde, por ejemplo, el ayuntamiento no tenía dinero, no tenía liquidez, y entonces cuando la maquinaria se estropeaba, el camión se estropeaba y había que arreglarlo, o había que comprar una pieza que luego la que podían cambiar los mecánicos y había que ir con dinero en efectivo, había que ir con dinero en mano porque el ayuntamiento les debía 6 meses, un año, 2 años, ¿eh? de compras que habían hecho. Esto es una realidad. ¿Qué pasa? Pues que con esa empresa, cuando tú contratas una empresa, ya todas esas tipo de problemáticas las contemplas en los pliegos de condiciones y el problema es de la empresa, ¿eh? El problema es de que la empresa haga y solucione sus problemas con el tiempo que tenga que hacerlo, con los medios que tenga que hacerlo y como tenga que hacerlo y le cueste lo que le cueste, porque es su responsabilidad. O sea, si hoy un camión, una cisterna de agua, que es del ayuntamiento, se le estropea una pieza, ese camión puede estar parado días, incluso semanas, incluso a veces hasta meses, ¿eh? Cuando esa cisterna pertenece a la contrata de parques y jardines o de limpieza, automáticamente esa empresa tiene que contratar otra cisterna para poder mantener el servicio, porque si no le van a penalizar, Y entonces eso prácticamente la reposición es muy rápida, muy urgente. Bueno, eso es uno de los temas básicos. ¿Qué es lo que pasa cuando el Ministerio de Trabajo se pone de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y dice, vamos a subir el sueldo a los trabajadores? Pues normalmente este tipo de contratos son contratos a 4 años vista, ¿eh? Hay algunos sitios donde es a más años, a 5 años, en fin, pero vamos, normalmente son contratos a 4 años vista y en ese se contempla el importe total de los 4 años, todos los medios humanos, materiales, mecánicos, maquinaria, etcétera, que están previstos para desarrollar el trabajo en buenas condiciones. También se da la opción de que pueda haber penalizaciones específicas o compras de productos a través de la empresa, para que el ayuntamiento no tenga que rellenar 20 papeles y hacer 20 operaciones y tardar 3 meses en pagar al proveedor, pues a través de la empresa de servicios, a través de la empresa de la contrata, pues se puede agilizar todo ese tipo de actuaciones, pero preveyendo siempre que estén previstas en el contrato y estén autorizadas. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el ministerio dice vamos a subir el sueldo a, a tanto, a lo que sea, y se produce un incremento del 3, del 4, de lo que sea?
automáticamente, a partir de la publicación en el BOE, esa subida es efectiva. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la empresa de mantenimiento, de limpieza de parques y jardines, tiene un contrato, en el que se ha fijado, en algunos casos se ha subido la actualización del IPC, pero en otros se ha hecho un precio cerrado digamos, ya con un previsible IPC, y de acuerdo a eso ya se mantiene. ¿Qué es lo que pasa cuando ese IPC sube más, o cuando esos salarios por una subida extra, digamos, fuera de convenio se hace? Porque en el caso de peones, en el caso de personas que están cobrando poco, pues que se les va subiendo el salario, lógicamente, porque es lo normal, ¿no? Pero eso tiene una repercusión muy importante en la empresa. ¿Por qué? Pues porque esa empresa tiene un contrato con un ayuntamiento, y ese ayuntamiento dice, oiga, que aquí yo por 4 años voy a pagar este dinero, yo no quiero saber nada. Dice, hombre, es que es el Ministerio de Trabajo el que ha subido el sueldo a los trabajadores, y los sindicatos que se han puesto de acuerdo, y las empresas no quieren nunca subir el sueldo, y los sindicatos siempre lo quieren subir, pues lo normal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se produce un desfase, que en este tipo de contratos donde el beneficio a lo mejor puede ser de un 3%, de un 4%, de ese nivel, pues claro, el incrementar los salarios, o parte de los salarios de los que ganan menos dinero, tal, supone un coste adicional que tiene que soportar la empresa. Y eso, pues ya tiene que haber un momento ya que mediante una cláusula se pueda repercutir. ¿eh? Igual que, porque eso no es una cosa que esté prevista, que esté, digamos, que es de forma anual, ¿no? Como puede ser una actualización del IPC, sino que son actualizaciones de convenios, que por la razón que sea se dice, es que llevamos un convenio que llevamos 4 años con un precio, y la inflación ha subido mucho y tal, no sé qué, y queremos que el desfase se pague a los trabajadores. Pues claro, ese complemento, pues la empresa lo tiene que pagar de su bolsillo, pero claro, lo justo y lo razonable es que el ayuntamiento se lo pague a la empresa. Bueno, esto simplemente es una reflexión sobre un problema que aparentemente no se ve, porque nosotros seguimos viendo a los jardineros en los parques, en los jardines, recogiendo, limpiando, haciendo actividades, pero que eso para la empresa, para la economía de la empresa, tiene una afectación importante, ¿no? Y por eso es un tema que es importante buscarle una manera mecánica, automática, de que eso se compense, y para que en un plazo de un mes automáticamente eso se pueda actualizar, y eso obliga al ayuntamiento a actualizar ese presupuesto, porque en definitiva los que pagan el servicio son los habitantes, son los ciudadanos. No lo paga el alcalde ni los concejales, lo pagan los ciudadanos. Y es normal que esa repercusión, pues se actualice. Es normal. Pues nada, hasta pronto. Gracias.